Capítulo 69. Amor, mentiras y odio. En los jardines celestiales, un plano de existencia beyond de lo mortal, la paz aquí era una ilusión, un telón de seda que ocultaba la ambición que latía en su corazón. Asgaroth, la encarnación actual de la esencia de Asgaroth, estaba reclinado en un trono tallado en ébano y huesos de bestias divinas. Su mirada, fría y calculadora, se perdía en las nebulosas que se arremolinaban frente a él, pero su atención estaba puesta en la figura que se acercaba. El viejo Yatromantis, el chamán principal del culto Yagami, se materializó de la niebla como un fantasma, su rostro surcado por runas de conocimiento prohibido y sus ojos velados por el peso de siglos de profecías. Parece que tenemos que ir rápido con el plan, señor. La voz de Yatromantis era un susurro seco, como hojas muertas arrastrándose por el suelo. El cuerpo que habita se desmorona, consumido por la enfermedad que te trajo de vuelta. Si quieres conseguir o crear un nuevo cuerpo lo suficientemente resistente para albergar tu esencia de caos por completo, entonces necesitamos la sangre que lo aguante. La sangre perfecta. Asgaroth no mostró preocupación. Al contrario, una sonrisa lenta y segura se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que estaban fríos como el vacío entre las estrellas. Ya sé de quién obtenerla, declaró, su voz un ecoplano de poder absoluto. La pequeña Ayaka. Su linaje es el único lo suficientemente puro. Su sangre es la clave. Pero había un problema, un detalle que convertía esta misión en una de riesgo incalculable. Ayaka no está en ningún lugar accesible, advirtió Yatromantis. Está escondida en el monte Mivotu, bajo la protección de los sabios sapos. El mismo Gamamaru vela su sueño, y 3 de los Li están apostados como sus guardianes personales. Hizo una pausa, cargando sus siguientes palabras con el peso de una losa. Y también está Shinheki, el más fuerte de ellos. La mención de ese nombre, Shinheki, hizo que el aire alrededor del trono de Benimaru se volviera gélido. Incluso para él, representaba un obstáculo de una magnitud colosal. Asgaroth se puso de pie, su figura proyectando una sombra larga y amenazadora sobre los jardines celestiales. La sonrisa no se desvaneció, se tornó más peligrosa. No importa, dijo, y cada palabra era un juramento de acero. Entonces tendré que hacer una visita personal. Y recuperaré al sacrificio, como sea. El destino de Ayaka, la estabilidad del monte Mivoku y el equilibrio mismo del mundo pendían de un hilo. Asgaroth había fijado su mirada en su objetivo, y no había fuerza en los 3 reinos, ni siquiera la leyenda viviente de Shinheki, que pudiera disuadirlo. En el monte Mivotu, la sagrada residencia de los sabios sapos, la paz eterna se quebró. Dentro de la gran cueva, el anciano y vidente Gamamaru se agitó en su sueño profético. Sus párpados, pesados como montañas, se abrieron lentamente, y su voz, cargada con el peso de lo inevitable, resonó en la cámara. Él está a punto de llegar. Las palabras, simples y directas, cayeron como un martillo sobre los presentes. Shima, Fukasaku, Shion, Konohamaru, Wei y el imponente Shinheki se tensaron al unísono. El aire, antes lleno de la energía serena del sagrado néctar, se volvió pesado y agudo como una hoja de espada. Asgaroth, masculló Shinheki, su voz un bajo retumbar que hacía vibrar el suelo. No era una pregunta, era una confirmación cargada de grimosa determinación. Gamamaru asintió con infinita pesadumbre. Sí, parece que de una u otra forma, va a lograr encontrar el monte Mivoku. Su determinación, atraviesa las dimensiones. No había tiempo para el pánico, solo para la acción. Fukasaku, con la autoridad de un anciano guerrero, alzó la voz, cortando la tensión. Preparen a todos los sapos jóvenes y a los no tan jóvenes. Que todos se refugien en las cuevas interiores. Rápido. La orden desató un torbellino de actividad controlada. Sapos de todos los tamaños comenzaron a correr, sus patas chapoteando contra el suelo húmedo mientras recogían rollos de pergamino, frascos de néctar y sus armas.
El sonido de cientos de rivets alarmados llenó el aire. En el centro del caos preparatorio, el gran Gamabunta, con su pipa firmemente sujeta entre los dientes, ya estaba reunido con otros sapos guerreros de su talla. Todos en posición. Rugió, su voz era como un trueno que infundía un temor respetuoso. Si ese maldito Yagami pone un pie aquí, se va a arrepentir de haber nacido. Mientras los defensores tomaban sus puestos y los jóvenes eran guiados a la seguridad, una silenciosa y feroz determinación se apoderaba del monte Miboku. No solo defendían su hogar, protegían a Ayaka, el sacrificio inocente, y con ella, el frágil equilibrio del mundo. La batalla por la sangre perfecta estaba a punto de comenzar. En Konohagakure, la guerra no daba tregua. La tormenta de acero, chakra y destrucción rugía sin fin, envolviendo la aldea en un manto de caos y desesperación. Los combates se extendían por todas partes, pero el epicentro de la batalla más colosal se había establecido en los escombros del distrito comercial. Allí, la improbable alianza entre Kurama, el zorro de 9 colas, y Orochimaru, la serpiente legendaria, había logrado una maniobra magistral. Usando las serpientes gigantes de Orochimaru como distracción y barrera, habían conseguido encerrar a Miyamoto Musashi en el interior de una de las bestias de summoning más grandes, conteniendo su espada letal por un precioso instante. Ese instante fue todo lo que Kurama necesitó. Toma esto, samurái de antaño. Rugió el kiwi, una esfera de chakra carmesí, negra y destrozadora, un Big Dama, formándose ante su boca antes de ser lanzada como un meteoro del juicio final. La explosión que siguió fue apocalíptica. Una cúpula de luz cegadora y fuerza bruta se expandió, devorando la serpiente gigante, los escombros circundantes y todo a su paso. El suelo tembló como si la tierra misma gritara, y un viento abrasador barrió la zona, obligando incluso a los combatientes más lejanos a cubrirse. El polvo y los escombros llovieron durante lo que pareció una eternidad. Cuando la nube de destrucción comenzó a disiparse, Kurama y Orochimaru observaron con ojos fijos, la certeza de la victoria brillando en sus miradas. Ni siquiera un guerrero de una era pasada podría sobrevivir a eso de frente. Pero entonces, la silueta se hizo visible. Primero fue una mancha en la polvareda. Luego, la figura erguida e inquebrantable de Miyamoto Musashi. Estaba de pie, exactamente en el mismo lugar. Su ropa no tenía una sola mancha de polvo. Su katana, Kusanagi no Tachi, descansaba en su vaina, como si nunca hubiera sido desenvainada. No tenía un solo rasguño. Orochimaru y Kurama abrieron los ojos de par en par, la incredulidad congelando sus rostros por un instante. Era imposible. Era antinatural. Musashi alzó ligeramente la cabeza, su mirada fría y calculadora atravesando la distancia hasta ellos. Un trueno impresionante, comentó, su voz serena cortando el estruendo residual. Pero solo es ruido al fin. ¿Es ese el poder definitivo en esta era? Si es así, me decepcionan. La realidad se cernía sobre los dos seres legendarios. No solo Musashi había sobrevivido, lo había hecho sin el más mínimo esfuerzo aparente. Se enfrentaban a algo que trascendía todo lo conocido. La ventaja que creían tener se había esfumado, y ahora la batalla entraba en un territorio desconocido y aterrador. En otro flanco del campo de batalla, lejos del choque de titanes, se libraba un duelo de velocidad y precisión letal. Ino, Anko, Yugao y Temari se batían en una danza mortal contra la escurridiza y ágil Asuka Yagami. «Toma esto, maldita zorra», gritó Temari, abriendo su abanico gigante con un movimiento brusco. Una feroz onda de viento surgió, barriendo el suelo y partiendo los escombros a su paso. Pero Asuka no estaba allí para recibirlo. Con una agilidad que parecía imposible, se deslizó como una sombra, esquivando el ataque por un margen milimétrico y usándolo como impulso para lanzarse directamente contra Temari, sus kunais brillando con malicia. «No tan rápido», rugió Anko, interponiéndose en el camino con un movimiento serpentino.
Alzó los brazos y de sus mangas surgió un torrente de serpientes venenosas, un muro viviente y siseante que obligó a Asuka a abortar su carga. La Yagami se detuvo en seco, dando un rápido paso atrás para evaluar. Pero Yugao ya estaba allí, cerrando la pinza. Asuka estaba momentáneamente encerrada. Sin inmutarse, Asuka no se rindió. Con un poderoso impulso, saltó hacia arriba, buscando escapar por el aire. Y entonces, simplemente, desapareció de la vista de las 4 kunoichi. ¿Dónde?, preguntó Anko, escaneando el área con urgencia. Fue la percepción de Ino, no sus ojos, la que captó el peligro. «Atrás de ti, Yugao-san», gritó, su voz un grito de advertencia desgarrador. Yugao no lo pensó. Confió en el instinto y en el grito de su compañera. Giró sobre sus talones con una velocidad desesperada, justo a tiempo para ver el destello de un kunai que buscaba su garganta. La hoja pasó rozando su yugular, cortando unos mechones de su cabello. Asuka había reaparecido detrás de ella, como un fantasma. Un frío recorrió la espina dorsal de las kunoichi. No solo era rápida. Su técnica de cuerpo a cuerpo y su uso de sustituciones eran tan avanzadas que bordea la teleportación. La batalla había escalado. Ya no se trataba solo de derrotarla, sino de sobrevivir a sus ataques fantasmas. El aire vibraba con la colisión de poderes ancestrales. Kurama y Orochimaru, una alianza forjada en el fuego de la necesidad, coordinaban sus ataques con una sincronía mortal. El zorro lanzaba gigantescas garras de chakra carmesí, teñidas de odio puro, mientras Orochimaru, como una sombra serpenteante, aprovechaba cada apertura para atacar con jutsu prohibidos y sellos malditos. Los tres eran un torbellino de velocidad y fuerza devastadora, moviéndose tan rápido que para un shinobi común serían solo destellos. Pero en medio del frenesí de la batalla, una pregunta quemante surgió en la mente de Kurama, tan aguda como sus propias garras. ¿Por qué? ¿Por qué este monstruo de una era pasada, este guerrero cuyo poder rivaliza con el de los sabios, está luchando junto a los Yagami? ¿Cuál era su verdadero propósito? No encajaba. La energía de Musashi era distinta, no llevaba el sello del caos de los Yagami, sino una arrogancia fría y solitaria, como una espada que solo se preocupa por su propio filo. «Vamos a jugar». La voz sibilante de Orochimaru cortó los pensamientos de Kurama. El Sanin abrió su boca de manera grotesca, y de su garganta emergió la brillante hoja de la espada Kusanagi, empuñada con una precisión letal. Con un grito desafiante, se lanzó como un rayo contra Miyamoto Musashi, la Kusanagi buscando encontrar un punto débil, una grieta en la defensa impasible del samurái. Kurama, poniendo a un lado sus dudas por el momento, rugió y concentró una nueva esfera de chakra. Si Orochimaru iba a ser la espada, él sería el martillo. Pero la pregunta seguía ahí, en el fondo de su ser. El enigma de Musashi era tan peligroso como su katana. La lluvia torrencial azotaba sus rostros, mientras Kakashi y Sasuke corrían a través de las calles convertidas en un campo de batalla. El estruendo de los combates era ensordecedor, un recordatorio constante de que cada segundo de demora acercaba a Konoha un paso más hacia la destrucción total. «Tenemos que llegar al centro del conflicto», gritó Kakashi, sus Sharingan escaneando el caos en busca de una ruta segura. «Si no detenemos esta guerra, no quedará nada». Pero el destino les tenía preparada una barrera. Justo frente a ellos, la calle que debían cruzar estalló en una explosión masiva, lanzando escombros y una lluvia de armas afiladas por los aires. Entre el humo y el fuego, dos figuras se enfrentaban con furia letal. Tenten y Fuyuko Yagami. «No te rendirás», rugió Tenten, lanzando otro vendaval de kunais y shurikens con una precisión mortal. Fuyuko, con una agilidad espectral, esquivaba cada proyectil, su espada cortando el aire donde un instante antes había pasado una hoja. Sus movimientos eran fluidos y calculados, un baile mortal bajo la tormenta. «Insignificante», replicó Fuyuko, blandiendo su espada para desviar un ataque directo. «Tu técnica no es rival para la perfección Yagami».
Sin perder un segundo, Kakashi agarró del brazo a Sasuke. Este camino está bloqueado. Por aquí. Le indicó, señalando un callejón lateral. Los dos shinobis se lanzaron hacia la nueva ruta, esquivando escombros y charcos de agua y sangre. Corrieron apenas unos metros cuando, de repente, las casas a su lado estallaron, destruidas por el gigantesco cuerpo de una serpiente colosal que se alzó frente a ellos, bloqueando por completo el paso. Sus escamas brillaban bajo los relámpagos, y sus ojos amarillos se clavaron en ellos con hambre de destrucción. Mientras tanto, en otro sector de la batalla, Asuka Yagami forcejeaba con todas sus fuerzas contra las serpientes de Anko que la mantenían inmovilizada. Sudaba, herida y exhausta, pero sus ojos aún brillaban con una determinación feroz. No me rendiré. Logró gritar, mientras las constrictoras apretaban con más fuerza. El caos prevalecerá. Cállate y quédate quieta. Le espetó Anko, con un esfuerzo igual de grande. Tu guerra termina aquí. El campo de batalla era un infierno dividido en múltiples escenarios, y cada uno de ellos era crucial para el destino de la aldea. La pregunta era, ¿quién caería primero? En la entrada principal de Konohagakure, el aire, ya pesado por la lluvia y el humo, se volvió aún más denso con la llegada de los refuerzos. Yasuhiga apareció al frente, su rostro una máscara de severa determinación. Tras él, un pelotón de shinobis de élite y Anbu enmascarados se desplegó en formación, sus siluetas recortadas contra los incendios que consumían la aldea. Era la última línea de defensa organizada. Pero frente a ellos, la pesadilla se materializaba. Una horda de hombres Yagami con máscaras de animales, zorros, tejones, mapaches, formaba un muro de fanatismo y violencia. Sus ojos, visibles a través de las tallas de madera, brillaban con una luz desquiciada. Y al frente de esta legión siniestra, destacaba una figura que lava la sangre. Kenzo, la mano derecha de Dios. Kenzo no llevaba máscara. Su rostro, marcado por cicatrices y una sonrisa desprovista de toda humanidad, era un mensaje en sí mismo. No necesitaba ocultarse. Iga. Gritó Kenzo, su voz cortaba el estruendo como un cuchillo. ¡Qué honor! Vengo personalmente a darle la bienvenida al nuevo orden. Yashi activó su Byakugan, las venas alrededor de sus ojos palpitando al ver la abrumadora cantidad de chakra enemigo. Este es el fin de su locura, Kenzo. Declaró, aunque en el fondo, una punzada de fría realidad lo atravesaba. Las cosas se estaban saliendo completamente de control. Cada calle, cada plaza, era un campo de batalla menor. Y en el corazón de toda defensa de Konoha, había un vacío, una ausencia que se sentía como un grito silencioso. Naruto no estaba. No había un héroe de cabellera rubia que cambiara el curso de la batalla con un poder incontenible. No había un susurro de esperanza llamado el jinete de la guerra. Lo único que les quedaba a los defensores, entre el crujir de los sellos y el choque de las espadas, era un pensamiento desesperado, una plegaria silenciosa que se elevaba desde lo más profundo de sus corazones, dirigida a un cielo ennegrecido por el humo y la arrogancia de los dioses. Kami-sama, sálvanos. El crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de Konoha de un morado oscuro, pero la batalla ignoraba el paso del tiempo. La lluvia, ahora fría como el hielo, seguía cayendo sobre la destrucción, un llanto eterno sobre la aldea herida. En el epicentro del conflicto, Kurama, con un rugido que desafía los truenos, se lanzó como un meteoro carmesí contra Musashi Miyamoto. Sus garras, capaces de destrozar montañas, buscaban atrapar al espadachín. Pero Musashi, con una calma sobrenatural, protegió el embate con el filo de su katana. El choque generó una onda de choque que pulverizó los escombros a su alrededor. En ese mismo instante, como una sombra surgida del propio caos, Orochimaru apareció por el flanco opuesto. Su Kusanagi, una lengua de acero venenosa, se dirigió hacia el cuello de Musashi en un ataque coordinado perfectamente con el zorro. Era una trampa mortal, una pinza diseñada para encerrar al guerrero de otra era. Pero atrapar a Musashi era imposible.
Con una fluidez que desafiaba la física, Musashi se movió. No fue un salto, ni un teletransporte. Fue un deslizamiento, casi un pensamiento hecho acción. Esquivó el golpe de Kurama y, en el mismo movimiento, giró su katana para cortar a Orochimaru por la cintura. Orochimaru, cuya vida entera había dependido de la evasión y la supervivencia, se retorció con una velocidad serpentina antinatural. La hoja de Musashi cortó solo el aire, silbando a milímetros de su cuerpo. Y aprovechando esa inercia, el Sannin contraatacó, escupiendo una ráfaga de sellos malditos desde su boca. La guerra seguía. La lluvia no paraba. Y en el corazón de la tormenta, los tres titanes seguían danzando su mortal ballet, sin que nadie pudiera vislumbrar un final. La noche había caído sobre Konoha, pero la destrucción, lejos de dormir, se había vuelto más feroz bajo el manto de la oscuridad. El aire en los distritos residenciales, aunque cargado de humo, era notablemente más quieto que en el frente de batalla. Miyamoto Prime, Edgar y Barrett se movían como sombras, llegando por fin a la imponente entrada del complejo del clan Iga. Esperaban encontrar a Renji custodiado, un rehén o un prisionero, tal vez debilitado. Pero la realidad que presenciaron fue muy distinta. La puerta principal se abrió y, caminando con una determinación fría y familiar, Renji Yagami salió. Su postura era erguida, sus pasos firmes. No había rastro de un cautiverio forzado. En sus ojos no había resignación, sino un propósito claro y peligroso. Y la dirección que tomó no fue la de un refugio, sino la que conducía directamente al corazón del campo de batalla. La escena congeló a los tres seguidores de Makoto por un instante. ¿Qué? Masculló Edgar, confundido. Pero Barrett no necesitaba más explicaciones. La lealtad en su sangre era más fuerte que la lógica. Renji gritó, y sin pensarlo dos veces, se lanzó tras él, ignorando cualquier plan previo. Edgar, con un suspiro de fastidio pero movido por la misma lealtad ciega, no tuvo más opción que correr detrás de Barrett. Su misión original de rescate se transformaba ahora en una de seguimiento. Miyamoto Prime se quedó quieto, observando cómo las dos figuras se alejaban. Un acuerdo tácito cruzó su mente. Él los ayudó a encontrar a Renji. El trato está cumplido. Ahora, sus propios asuntos llamaban. Su mirada, cargada de una historia familiar llena de rencores no resueltos, se clavó en el interior del complejo Iga. Allí estaba su verdadero objetivo. El viejo Miyamoto Iga. Sin decir una palabra más a sus efímeros aliados, Prime giró sobre sus talones y caminó con decisión hacia el interior del clan, listo para enfrentar los fantasmas de su pasado. El campo de batalla se multiplicaba, no solo en las calles, sino en los corazones de aquellos que las recorrían. La respiración de Kurama era un fuelle roto, cada exhalación una nube de vapor carmesí y furia. Orochimaru, aunque sereno, sentía el peso de la inutilidad. Cada jutsu prohibido, cada ilusión de sombras, cada bestia de invocación, todo se estrellaba contra la imperturbable defensa de Musashi Miyamoto. El espadachín seguía en pie, su kimono impoluto, sin más que un leve rasguño en el brazo que apenas había brotado una gota de sangre. Era como intentar derribar una montaña con cuchillos. Entonces, en la mente de Orochimaru, todas las piezas dispersas encajaron. Sus ojos serpentinos, aunque no poseían el Byakugan, veían lo que otros no: los patrones, el flujo, la anomalía. No es solo técnica física, murmuró, su voz un silbido que solo Kurama pudo oír. Tiene una armadura de chakra. Una tan densa y perfectamente controlada que neutraliza la mayor parte del impacto. Por eso nuestras técnicas solo rozan la superficie. Pero eso era solo la capa superficial del misterio. La verdadera pregunta, la que había estado royendo su intelecto desde el inicio, era otra. Como un guerrero de una era pasada, un ser que debería ser polvo, estaba aquí, con un cuerpo de carne y hueso, luchando con un poder que trascendía lo humano. No lo trajeron con el Edo Tensei, concluyó, descartando su propia especialidad.
No tiene las marcas, sus ojos no son los de un revivido. Su presencia es demasiado viva. Su mirada se volvió más aguda, penetrando más allá del cuerpo físico de Musashi, hacia la energía que lo sostenía. Es la vieja escuela. Magia oscura chamánica, declaró Orochimaru, un destello de respeto arcaico en sus ojos. Un ritual prohibitivo. No para revivir un alma, sino para alojarla. Para eso necesitaron un cuerpo humano vivo, un recipiente de gran fortaleza, para que Musashi pudiera tomar posesión de él. Eso explicaba todo. Explicaba cómo un samurái de una era sin sistemas de chakra modernos podía moldearlo y controlarlo con tanta maestría. Estaba usando el sistema del cuerpo huésped, pero guiado por una conciencia y una habilidad de una era de pura guerra e instinto. Y eso, susurró Orochimaru, una sonrisa fría y admirativa en sus labios, también explica por qué es un prodigio absoluto. Su mente de guerrero se está adaptando al chakra, aprendiendo de nosotros en medio del combate. Cada uno de nuestros movimientos, le enseña. Cada técnica, la analiza y perfecciona. No estamos luchando contra un hombre. Estamos luchando contra la esencia misma de la batalla, encarnada en un monstruo que se renueva con cada segundo que pasa. La revelación era a la vez un alivio y una condena. Sabían a qué se enfrentaban, pero esa comprensión solo hacía más abismal la tarea de derrotarlo. El aire, ya cargado de la tensión del combate entre titanes, se cortó de repente con un frío antinatural. Antes de que Musashi Miyamoto pudiera ejecutar su siguiente movimiento, un viento gélido silbó y, en un abrir y cerrar de ojos, todo su cuerpo fue cubierto por una capa de hielo reluciente y denso. El proceso fue tan instantáneo que no hubo tiempo para una reacción, para un parpadeo siquiera. En cuestión de segundos, el legendario espadachín quedó completamente encerrado en un enorme y sólido trozo de hielo, una estatua glacial en medio del campo de batalla. Orochimaru y Kurama, cuyos sentidos estaban al límite, abrieron los ojos de par en par, la incredulidad pintada en sus rostros. La amenaza inexpugnable había sido neutralizada en un instante. Esto, ya se estaba poniendo aburrido, murmuró Orochimaru con un dejo de ironía, aunque su mente ya analizaba febrilmente la potencia y el control del jutsu. El zorro de 9 colas, con un gruñido bajo, giró su enorme cabeza. Ambos, hombre y bestia, volvieron su atención hacia los recién llegados que emergían de entre los escombros y la neblina glacial. Allí estaban Tsukiyami, con su presencia serena pero letal. Yoshiro Kuronami y Shinkiku Yagami, cuyas miradas destilaban la esencia misma del conflicto. Kakashi, con su Sharingan al descubierto, y Sasuke, con una determinación renovada en sus ojos. Y, por supuesto, Itakuya Yagami, cuya mano aún emanaba el frío residual que había congelado a Musashi. Los encontramos en el camino, explicó Kakashi con su tono habitual, aunque su postura delataba la tensión del combate que seguramente habían librado para llegar hasta allí. El campo de batalla había cambiado por completo. La llegada de este nuevo grupo no solo significaba refuerzos, era una alteración total del equilibrio de poder. El verdadero choque de eras y voluntades estaba a punto de recomenzar, con más actores y más en juego que nunca. La lógica era tan fría y clara como el hielo que encapsulaba a Musashi. Takuya había dado en el blanco. Secuestraron a Kenji, confirmó Tsukiyami, su voz un eco lúgubre. Su cuerpo es el recipiente perfecto. Reservas de chakra brutales, sin usar, vírgenes, un banquete para un depredador como Musashi. La revelación cayó sobre el grupo como una losa. No luchaban contra un resucitado, sino contra un invasor, un parásito alojado en el cuerpo de un aliado. Entonces, ¿cómo hacemos que Kenji retome el control?, preguntó Kakashi, su Sharingan escaneando la figura congelada, buscando un punto débil que no fuera físico. Takuya avanzó un paso, sus puños apretándose. Una chispa de desafío encendió sus ojos. Es fácil y sencillo, declaró, sin un ápice de duda. Tenemos que hacer que recuerde. Alguien importante de su pasado. Alguien a quien amará.
Era una estrategia frágil, una apuesta al corazón en medio de un campo de batalla. Pero era la única que tenían. Tsukiyami, con sus dos katanas ya desenvainadas, añadió la cruda realidad que enfrentaban. Intentar dejarlo débil es imposible. Un alma arrastrada del mismo infierno se adapta a su entorno y aprende tan rápido que no nos daría tiempo a formar un plan. La fuerza bruta solo fortalecerá su control. La conclusión era unánime. No había margen para el error. Entiendo, asintió Kakashi, y el murmullo de aceptación recorrió al resto del grupo. Sasuke ajustó su grip en la espada, Orochimaru sonrió con una mueca fría y Kurama emitió un gruñido de impaciencia. No hubo más palabras. En perfecta sincronía, todos adoptaron sus posiciones de combate, formando un círculo mortal alrededor del bloque de hielo. Armas listas, músculos tensos, miradas fijas. La batalla había cambiado. Ya no se trataba de destruir a un enemigo, sino de rescatar a un amigo de las garras de una leyenda. Solo esperaban la señal, el primer crujido del hielo, el momento en que el infierno, una vez más, se liberara para poner a prueba su desesperada esperanza. El silencio tenso se quebró con un estallido cristalino. El hielo que encapsulaba a Musashi Miyamoto no se resquebrajó, sino que explotó hacia afuera, una lluvia de dagas de hielo que obligó a todos a cubrirse. En el centro, el samurái emergió sin un solo rasguño, su kimono aún impoluto. Pasó su mirada, fría y aburrida, por el semicírculo de guerreros que lo enfrentaban. ¿Ya dejaron de jugar y de hacer teorías?, preguntó, su voz un eco plano que denotaba más fastidio que desafío. Porque me están aburriendo. Frente a él, se alineaba quizás la agrupación de poder más formidable que Konoha y sus aliados podían reunir en un solo punto. Una alineación de leyendas vivientes y jóvenes titanes. Kakashi Atake, el sexto Kage, el ninja que copia, con su Sharingan analítico y 1000 técnicas en su arsenal. Sasuke Uchiha, el último Uchiha, portador del Rinnegan y el Mangekyou Sharingan, cuya sola presencia alteraba el campo de batalla. Kurama, el zorro de 9 colas, la bestia de chakra infinito y odio ancestral, una fuerza de la naturaleza en persona. Orochimaru, el Sannin legendario, maestro de jutsu prohibidos y de la inmortalidad misma, un pozo de conocimiento y vileza. Takuya Yagami, el maestro del hielo y brazo derecho de Nanami Yagami, cuyo poder glacial había logrado contenerlo, aunque fuera brevemente. Shinjiku Yagami, el titiritero Yagami, capaz de convertir el mismo campo de batalla en su marioneta. Yoshiro Kuronami, el tercero al mando del clan Kuronami, cuyo jutsu de hielo había demostrado ser una amenaza real. Tsukiyami Yagami, el Yagami más fuerte de su generación, una leyenda viva cuyo poder era tan profundo como misterioso. 8 guerreros, cada uno un pilar en la historia del mundo shinobi, se alinearon frente al único hombre que los miraba a todos como si fueran niños molestos. No hubo un grito de guerra, ni una señal. Solo el entendimiento tácito de que este era el momento final. O caía Musashi, o Konoha caería con ellos. El aire se partió. 8 figuras se lanzaron al mismo tiempo, un huracán de chakra, acero y voluntad, convergiendo sobre la solitaria figura del samurái que desafiaba eras. La batalla definitiva había comenzado. El silencio se quebró con el zumbido electrizante del Raikiri de Kakashi, una línea recta de relámpago puro dirigida al corazón de Musashi. Con una calma que lava la sangre, el samurái alzó su katana para interceptar. Pero Shinjuku Yagami ya había actuado. Desde las sombras, hilos de chakra más finos que el cabello y más resistentes que el acero brotaron del suelo, enredándose alrededor de los tobillos y las muñecas de Musashi, buscando inmovilizar su movimiento por una fracción de segundo crucial. Musashi, sin embargo, no era un novato. Sus músculos tensaron, intentando romper los hilos con pura fuerza bruta. Fue entonces cuando Takuya intervino. Con un gesto preciso, el aire alrededor del brazo izquierdo de Musashi se condensó en un frío absoluto. Su brazo quedó envuelto en un bloque de hielo instantáneo, deteniendo su esfuerzo. «No tan rápido, bastardo», gritó Takuya.
Pero Musashi no se inmutó. Ni un parpadeo, ni un gruñido de dolor o frustración. Solo sus ojos, serenos y calculadores, observaron la escena. Mientras su cuerpo físico estaba bajo asedio, su mente ya trabajaba a una velocidad sobrehumana, analizando cada variable, cada flujo de chakra, cada intención. Los demás guerreros se abalanzaron en un ataque coordinado. Sasuke con su espada, Kurama con una garra gigante de chakra, Orochimaru con un sello maldito, Yoshiro reforzando el hielo y Tsukiyami buscando un ángulo ciego. Pero era demasiado tarde. En los segundos que duró la primera embestida, Musashi ya había ideado un plan para contrarrestar a cada uno. Para Kakashi y su Raikiri, un desvío mínimo, usando la propia energía del ataque para girar su cuerpo. Para los hilos de Shinjuku, una vibración específica en su chakra que resonaría con la frecuencia de los hilos, debilitándolos. Para el hielo de Takuya y Yoshiro, concentrar una explosión de calor interno en su brazo, haciendo trizas el hielo desde dentro. Para la embestida de Kurama, una esquiva imposible que usaría el tamaño de la bestia contra sí misma. Para Orochimaru y Tsukiyami, un contraataque que aprovecharía su propia convergencia para ponerlos en la trayectoria del otro. No se defendió. Orquestó. Cada movimiento enemigo se convirtió en una nota en la sinfonía de su estrategia. La verdadera batalla ya no ocurría en el campo, sino en la mente imparable de Miyamoto Musashi, y estaba a punto de dictar su primer movimiento. El plan de Musashi se ejecutó con una precisión aterradora. Cada guerrero sintió el filo de su katana, no como un golpe directo, sino como un roce letal y calculado que los obligó a retroceder, revaluando su estrategia en un instante. Sasuke, con el Rinnegan brillando, intentó usar el camino de Bat para repelerlo, pero Musashi, anticipándose, desapareció en un movimiento tan rápido que fue apenas un parpadeo para el ojo de Uchiha, reapareciendo a su costado con la katana lista para cegarlo. El metal cantó cuando Tsukiyami interceptó la hoja mortal con las suyas, salvándole la vida a Sasuke por un pelo. «Espera», le gritó Tsukiyami a Sasuke, quien ya tenía el Chidori crepitando en su mano. «Si lo atraviesas, matarás también a Kenji». Ese segundo de duda fue todo lo que Musashi necesitó. Aprovechó la distracción para retroceder con elegancia, poniendo distancia y evaluando de nuevo el campo. «La noche es larga», dijo el samurái, su voz un susurro cargado de promesas de violencia, «y esto recién inicia». Se lanzó de nuevo, esta vez directamente hacia Sasuke y Tsukiyami. Pero Orochimaru, siempre un paso adelante en la vileza, emergió de las sombras. «Invocación. Triple Cerbero de la Fosa», gritó, y del suelo surgió una serpiente gigantesca, de 3 cabezas y escamas como el acero, que se abalanzó sobre Musashi con fauces lo suficientemente grandes como para engullirlo entero. Ni siquiera eso lo detuvo. Con un movimiento fluido e imposible, Musashi escaló por el lomo de la bestia como si fuera una duna, esquivando sus mordiscos y usando su propio impulso para lanzarse por encima de ella, más rápido y más letal que antes. La serpiente, confundida, se retorció en el aire, pero el samurái ya había pasado la página de ese obstáculo. La batalla era un caos coreografiado por una sola mente maestra. Mientras la batalla titánica contra Musashi consumía el centro de Konoha, el conflicto se extendía como un reguero de pólvora. En cada calle, en cada plaza, Amu y shinobis de las diferentes aldeas aliadas chocaban con fanáticos del clan Yagami. El aire estaba saturado del sonido del acero, de gritos y del estallido de jutsu. Era una guerra de desgaste, sangrienta y caótica. Kenzo, la mano derecha de Dios, se movía como un espectro entre el tumulto. Su objetivo era claro: abrirse paso hasta donde luchaba Musashi Miyamoto y entregarle un objeto crucial, algo que podría inclinar la balanza de manera definitiva. Su avance era implacable, hasta que un muro de fuego violeta, violento y sobrenatural, estalló frente a él, obligándolo a detenerse en seco. Alzó la mirada, y allí, entre el humo y las llamas, estaba Zero Yagami. Su postura era firme, sus ojos reflejaban una determinación triste pero inquebrantable.
Detente. Es mejor que te des la vuelta, Kenzo, y te retires. La voz de Zero cortó el estruendo. Ya son suficientes problemas para esta aldea y su gente. Dile a Asgaroth que su guerra era contra Uzumaki Naruto, no con Konoha. Kenzo se enderezó, una sonrisa burlona y cínica se dibujó en sus labios. El fuego violeta crepitaba entre ellos, como la línea que dividía dos lealtades opuestas. Tienes razón, admitió Kenzo, con un tono que goteaba sarcasmo. Pero la culpa no es nuestra. Hizo un gesto amplio abarcando la destrucción a su alrededor. Tampoco es de Konoha, en el fondo. Simplemente, tomamos a Konoha como nuestro campo de batalla. ¿Y sabes por qué? Porque ellos decidieron ayudar a Uzumaki Naruto en esta guerra. Su sonrisa se ensanchó, mostrando una hilera de dientes perfectos. Claro, agregó, con una pausa deliberada. Si ellos deciden entregarlo, o si el mismo Uzumaki Naruto decide abandonar Konohagakure y sacrificarse por el bien mayor, entonces, nosotros los dejaremos en paz. Es una oferta bastante generosa, ¿no crees? Era un ultimátum perverso. Ponía la responsabilidad de la destrucción sobre los hombros de Konoha y del propio Naruto. Zero apretó los puños, comprendiendo la jugada maestra de Asgaroth. No solo buscaba ganar por la fuerza, sino quebrar el espíritu de la aldea y el corazón de su héroe. En otro sector de la aldea, la furia del combate cesó de manera abrupta. Shoichi, quien momenzante se divertía esquivando los ataques frenéticos de Rock Lee y las precisiones del Byakugan de Neji, soltó una risa baja. Esto fue divertido, chicos, dijo, relajando su postura por completo. Pero ya me aburrí de pelear contigo. Ante la mirada atónita de los dos jóvenes shinobi, Shoichi simplemente giró sobre sus talones y se desvaneció entre los escombros, retirándose del campo de batalla sin una explicación aparente. No muy lejos de allí, una escena similar ocurría. Tenten, jadeando y con los músculos doloridos tras su agotador enfrentamiento con Fuyuko Yagami, se preparaba para otro asalto. Pero Fuyuko, en lugar de atacar, bajó su espada. Su rostro, antes una máscara de concentración letal, se suavizó. Me retiro, niña, declaró Fuyuko, con una simpleza que dejó a Tenten completamente sacada de onda. Sin otra palabra, Fuyuko también se volvió y se alejó, mezclándose con la neblina y el humo como si nunca hubiera estado allí. Para Rock Lee, Neji y Tenten, la retirada simultánea de dos oponentes tan formidables fue profundamente extraña y sospechosa. ¿Era una trampa? ¿Una estrategia más elaborada? La realidad, sin embargo, era mucho más simple y a la vez más compleja. Era una orden directa. Sus órdenes no eran exterminar a los shinobis de Konoha. Esa no era su guerra. Su misión era otra, y continuar esos combates era una distracción innecesaria, un desgaste de energía que no se alineaba con los objetivos superiores del clan Yagami. Mientras la batalla central contra Musashi ardía, en los frentes secundarios comenzaba a soplar un viento de tregua forzada, recordándoles a todos que, en esta guerra de dioses y profecías, ellos a veces no eran más que peones en un tablero mucho más grande. Naruto. Kyoko no Senkai, capítulo 70. Misterios y curiosidades. El conocimiento shinobi, por siglos, se había construido sobre un pilar inquebrantable, el chakra. Era la base de todo, el río de energía que fluía desde la fuerza física y la energía espiritual de cada ser. Pero era solo un río en un océano de posibilidades infinitas. El cuerpo humano, por más que alcanzara un nivel alto o superior, nunca había logrado algo más: tocar las otras corrientes. Aquellas fuerzas primordiales que existían más allá del chakra, conocidas por muchos nombres. Maná, energía pura, magia, un espectro de poder que los shinobi, en su enfoque limitado, habían ignorado por completo. Sin saberlo, se habían acostumbrado a usar solo una herramienta en una caja de herramientas cósmica, sin sospechar que existían martillos, destornilladores y sierras de una potencia inimaginable. Sin embargo, como en toda regla, existían excepciones.
seres que, por su naturaleza o por un don divino, habían roto la barrera de lo establecido. En casos normales, estaban las diferentes razas. Los elfos, maestros de la magia natural y la conexión con los elementos en su forma más pura. Los demonios, seres de pura energía corrupta y caótica, capaces de moldear la realidad con su voluntad oscura. Los ángeles, canales de la luz divina y la justicia celestial. Y los seres oscuros del infierno, entidades que manipulaban las sombras y el vacío mismo. Pero entre los humanos, la hazaña de trascender era tan rara que se podía contar con los dedos de una mano. Solo 3 nombres resonaban en la historia por haber roto el equilibrio y alcanzado un estado superior. 1. Uzumaki Naruto, con el modo sabio de los 6 caminos, una fusión de todo el chakra del mundo y la energía natural que rozaba lo divino. 2. Jiraiya, con su modo sabio del monte Yoboku, dominando la energía natural de los sapos. 3. Asirma Senju, con su modo madera y su conexión innata con la vida y la energía de la naturaleza. Ellos fueron los pioneros, los únicos humanos que, sin ser de otra raza, habían vislumbrado el vasto océano de poder que existía más allá del simple chakra. Y en el creciente conflicto contra fuerzas que operaban bajo estas leyes antiguas, su legado se volvía más crucial que nunca. El tiempo mismo parecía haberse clavado en un punto de inflexión crítico. La agitación que Asgaroth, la deidad del caos, había sembrado, finalmente daba su fruto más amargo y peligroso. Las razas ancestrales, aquellas que una vez gobernaron el mundo antes de la era de los shinobi, despertaron de su letargo con un único y poderoso deseo: recuperar su dominio. Anhelaban devolver todo a como fue hace millones de años, en la era de Kami-sama, un tiempo donde la magia y lo divino fluían libres, antes de que la humanidad y su chakra se alzaran. Gracias a la influencia corruptora y las promesas de Asgaroth, logró un hito que parecía imposible: unir bajo su estandarte del caos a varias de las razas aún existentes. Elfos de bosques ancestrales, gigantes de montañas olvidadas, hadas de espíritus traviesos y maliciosos, enanos de forjas profundas, y muchas otras razas más, ahora veían en el caos la oportunidad de reclamar lo que una vez fue suyo. Y no fueron solo las razas mortales. La conmoción fue tan grande que logró que las deidades más altas en la jerarquía celestial también volvieran a poner sus ojos, fríos y distantes, en el mundo shinobi. Su atención, en particular, se centró en la figura que todos los humanos creían y proclamaban como su salvador: Uzumaki Naruto. Él era la pieza clave, el símbolo de la resistencia y el potencial humano. Y por eso, Amaterasu, como castigo por su osadía y como una forma de alterar el tablero, actuó con su poder absoluto. Sin más, logró arrojar a Naruto a otra dimensión espejo, un reflejo vacío y silencioso de Konohagakure, una prisión de soledad y reflexión. Pero en un giro del destino, o quizás como parte de un designio mayor, Nanami Yagami, quien también cargaba con un peso crucial en la guerra, fue arrastrada con él. Ahora, ambos, el héroe y la heredera del caos, están atrapados juntos en esa dimensión espejo, obligados a enfrentar no solo el vacío que los rodea, sino también los fantasmas de sus pasados y la abrumadora verdad de un conflicto que trasciende por completo su comprensión. El mundo exterior arde, y ellos están en el ojo de la tormenta, aislados, mientras las razas antiguas y los dioses avanzan. Desde aquel primer y fatídico encuentro en Amegakure, donde la lluvia lavaba las calles pero no el odio naciente, tanto Naruto como los Yagami supieron en lo más profundo de sus seres que estaban destinados a ser enemigos jurados. Cada choque, cada mirada cargada de rencor, no fue un capricho del destino, sino el resultado de un propósito fríamente calculado. Todo, absolutamente todo en esta guerra, giraba en torno a una sola figura. Una niña de nombre Ayaka Iga. O, como es conocida en las esferas más altas del poder y la leyenda, Suiren. Para los Yagami, Ayaka no es más que un recipiente, un medio para un fin supremo. Su sangre, heredera de una pureza ancestral, es el sacrificio requerido para abrir una puerta que ha permanecido sellada desde tiempos inmemoriales. Babilonia.
Babilonia no es una simple puerta. Es un sello dimensional, una barrera que guarda tras de sí secretos que harían temblar los cimientos de la realidad. Entre esas cosas ocultas se rumorea que se encuentra el fruto de la vida, la esencia misma de la creación, y el mitos, una deidad primordial de un poder tan colosal que fue encerrada hace millones de años en el pasado por las mismas manos que dieron forma al mundo. Pero la verdad es aún más compleja y desgarradora. Ayaka es solo una parte de Suiren, un fragmento escindido que contiene toda la pureza, la inocencia y la luz de su ser. Es la parte buena, la que fue salvada o quizás exiliada. La verdadera Suiren, en su totalidad, con toda su potencia, su sabiduría y quizás su oscuridad, se encuentra prisionera en otra dimensión. Los Jardines Elíseos. Un lugar paradisíaco en nombre, pero que en realidad es la celda dorada para una entidad, cuyo poder completo podría alterar el equilibrio cósmico. Así, la guerra no es solo por un sacrificio. Es una lucha por las llaves de una prisión ancestral, por el destino de una diosa fragmentada, y por el poder de decidir si una deidad olvidada debe ser liberada o permanecer en su encierro eterno. Naruto, sin saberlo, se ha convertido en el guardián no solo de Konoha, sino de un secreto que conecta el pasado más remoto con el futuro de todos los mundos. Para muchos, incluyendo al mismo Naruto, una pregunta ardía con intensidad desde que Asgaroth, la deidad del caos, hizo su aparición en el mundo. ¿Cuál era su verdadero objetivo? ¿Qué deseo o ambición podía justificar tanta destrucción y manipulación? La respuesta, en su esencia, es tan simple como aterradora. Asgaroth no busca simplemente el dominio o la conquista. Su deseo es revertir el flujo mismo de la historia. Su objetivo final es traer de vuelta el caos primigenio y la era de las razas, un periodo donde los dioses, demonios, elfos y bestias caminaban libres y la humanidad era apenas una nota al margen. Él ve el orden actual, el mundo shinobi construido sobre el chakra, como una aberración, un error que debe ser corregido. Pero para lograrlo, necesita una llave. Un artefacto de poder incalculable. El pergamino de la dimensión paraíso. Esta dimensión, a pesar de su nombre engañoso, no es un lugar de paz. Es un reino de aguas eternas y destrucción constante, un plano donde la realidad se disuelve y se reforma en un ciclo sin fin. Y fue allí, en ese paisaje acuoso y letal, donde se libró una de las batallas más cruciales y desconocidas de la historia. Hace varios meses, dos héroes legendarios de Konoha, Toshiro Aburame e Hiroshi Yamanaka, se enfrentaron al primer y más temible comandante Yagami, Mikazuki Yagami. La batalla fue tan cataclísmica que los tres encontraron su fin en esa dimensión, aniquilándose mutuamente. Pero su legado no terminó allí. El pergamino que Mikazuki custodiaba o intentaba usar, un artefacto capaz de alterar las barreras dimensionales y posiblemente de liberar el caos, quedó abandonado en la dimensión paraíso. Y ahí permanece, hasta el momento, perdido en ese reino de aguas primordiales y ruina. La obsesión de Asgaroth por recuperarlo es la pieza que falta en su rompecabezas. Con él, no solo podría resucitar la era de las razas, sino que tendría la herramienta para desgarrar el velo de la realidad y sumir al mundo en una oscuridad de la que jamás podría recuperarse. La carrera por el pergamino es, en silencio, el verdadero corazón de esta guerra. Sin embargo, el camino de Asgaroth hacia el caos no sería sencillo. Su plan maestro, que gira en torno al sacrificio de Ayakaiga, Suiren, ha encontrado un escollo formidable, un santuario inexpugnable lejos del alcance de su influencia corruptora. El sacrificio ya no está a la vista. Se esconde, siendo protegido en uno de los lugares más seguros que existen, no solo en el mundo shinobi, sino en todas las dimensiones conocidas. El monte Miboku. Allí, la pequeña Ayaka está bajo la custodia de los sabios sapos y del mismísimo Gamamaru-sama, cuyo conocimiento se extiende a través de los siglos y cuya visión puede percibir los hilos del destino. Su protección no es solo física, es una barrera de sabiduría y poder ancestral. Pero la custodia no termina ahí.
Para asegurar su seguridad, una guardia personal de élite ha sido asignada, encabezada por la propia Xion, cuya fuerza y determinación son legendarias. Y junto a ella, 3 miembros formidables del clan Li, una estirpe de guerreros cuya reputación precede los Shingeki Li. Reconocido como el más fuerte de su generación, un guerrero cuyo poder bruto y habilidad en combate son capaces de hacer frente a amenazas de nivel Kage. Wei Li. Un estratega frío y calculador, cuyas técnicas únicas lo convierten en un oponente impredecible y mortal. Konohamaru Sarutobi Li. Uniendo el legado del tercer Hokage con la fuerza del clan Li, Konohamaru representa la nueva era de poder y voluntad de fuego. Estos 3, Shingeki, Wei y Konohamaru, son la última línea de defensa. Si algo o alguien lograra traspasar las defensas del monte Miboku y la vigilancia de los sapos y Shion, tendría que enfrentarse a la furia combinada de estos 3 guardianes. Asgaroth lo sabe. Por más que desee el sacrificio, arrebatar a Ayaka del monte Miboku no será una batalla. Será una guerra en sí misma, una que podría costarle incluso a una deidad más de lo que está dispuesto a pagar. El panorama no podría ser más desolador. Konohagakure, la gran aldea oculta entre el follaje, se encuentra sumida en una guerra asimétrica contra un solo hombre, un guerrero de la antigua era cuyo poder parece no tener límites. Varios de los shinobis más fuertes de la historia unen sus fuerzas en un esfuerzo desesperado por detenerlo, pero la batalla es una carnicería. Mientras, Asgaroth, la deidad del caos, sigue tejiendo sus hilos en la sombra, moviendo piezas en un tablero gigantesco, y su influencia corroe la realidad misma. Y en el centro de esta tormenta perfecta, hay una ausencia que se siente como un agujero en el corazón de la defensa. Naruto no está en Konoha. No está para inclinar la balanza, para inspirar a las tropas, para ser el héroe en quien todos confían. Su destino, por ahora, está atado al de Nanami Yagami en una dimensión espejo, lejos del fragor de la batalla que decide el futuro de su hogar. Pero el vaso de la paciencia y el equilibrio está a punto de rebalsar. Y la gota final, la que podría hacer que todo estalle, lleva un nombre: Renji Yagami. Renji no lucha por un dios, ni por un clan, ni por un ideal grandioso. Pelea por sus beneficios y ambiciones, por los demonios que lleva dentro. Su mente es un campo de batalla aún más caótico que el de Konoha. El deseo de vengar a su madre, Misaki, y Aichika arde en él, pero es una llama vacilante, contradictoria. Muchas veces, ni él mismo sabe lo que realmente quiere, atrapado entre la lealtad a su sangre y el eco de un pasado doloroso. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabe que está a punto de tocar un punto de vista crucial. Siente que algo, tal vez su propia lealtad, tal vez el frágil statu quo de la guerra, está por romperse. Y cuando lo haga, nadie, ni los dioses, ni los héroes, ni los monstruos, estará a salvo de las consecuencias. Continuará,